Y vamos a ver movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero vamos a llamarla MRUV, ¿ya? Y este es un desplazamiento a aceleración constante, por ende, con una velocidad variable, ¿ya? ¿Te acuerdas del anterior? Este que está acá, este MRU tenía su velocidad constante, ¿ya? Pero este MRV no tiene velocidad constante, tiene aceleración constante, ¿ya? Y las preguntas típicas las preguntas típicas para estos ejercicios son: ¿cuál es la aceleración? ¿Cuánto se demora? ¿Cuánto se desplaza? ¿O cuál es la posición final? ¿Y cuál es la velocidad final o inicial? Es decir, te preguntan por la aceleración, por el tiempo, por la posición, por la velocidad. Ya ves, ahora solamente tienes una letrita extra que es la A, que es la aceleración. ¿Ya? Y esto tiene un poco más de fórmulas, ¿ok? Pero yo, discúlpenme, soy ingeniero y no me gusta utilizar fórmulas porque sí. Así que se las voy a explicar una por una. ¿Ya? Ay, Jorge, sí, porque si no va a ser un formulero y eso no es bueno. Ya. Empezamos con la fórmula 1, señores. Sí, fórmula 1 de carrera. ¿Te acuerdas del MRU? Que era posición es igual a la posición inicial más velocidad por el tiempo. Ya. Ahora, ahora mira, acá tienes lo mismo. Posición es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Pero hasta acá está todo igual, ¿no? Hasta aquí. Pero ahora tienes este complemento. ¿Ya? Esto que es la aceleración. ¿Ya? Y fíjate que en esta fórmula tú no conoces la velocidad final. ¿Qué conoces? La velocidad inicial, conoces la aceleración, ¿ya? Conoces la posición inicial y conoces cuánto tiempo se demoró, ¿verdad? Entonces, si tú conoces todo eso, puedes conocer la posición final o la posición después del tiempo t, ¿ya? Ok, entonces esta es nuestra primera formulita, ¿ya? Y acá nuestra segunda fórmula, que es bastante parecida también a la otra, fíjate, la velocidad o la velocidad final, ¿ya? Es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Oye, fíjate que es como esto, ¿no? Como lo que está acá arriba. Y sí, pues, porque mira, te lo voy a poner así fácil. Cuando estábamos en MRU y tú decías que estabas a 1 metro por segundo, es porque avanzabas 1 metro, lo avanzabas en un segundo, ¿verdad? Ahora en el MRV tú ya no utilizas una velocidad constante, sino utilizas una aceleración constante. ¿Y cuáles son las unidades? Metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Es decir, que vas a pasar de estar a 1 metro por segundo en un segundo. ¿Cómo así, Jorge? Acá, mira el carrito. Imagina que empiezas en 0 metros por segundo, luego de un segundo vas a estar en 2 metros por segundo, luego de otro segundo vas a estar en 4 metros por segundo, luego de otro segundo vas a estar en 6 metros por segundo. ¿Y por qué? Porque tu aceleración es 2 metros por segundo. ¿Ya? Entonces fíjate, acá es bastante obvio, ¿no? La aceleración es el ratio de cambio de la velocidad. ¿Ya? O sea, lo que he puesto ahí arriba. Y eso solamente mirando las unidades, ¿ah? Entonces, esta fórmula de acá pueden acordársela mirando las unidades, nada más. Mirando las unidades y recordando la fórmula de MRU. Ya. Un ejercicio bastante fácil. Acá tenemos la fórmula 1 que habíamos conversado y esta es la fórmula 2. ¿Ya? ¿Cuál es la posición final del auto después de, para todos los hombres, 4 segundos y para todas las mujeres, 5 segundos?
A ver, ustedes mismos son. Les doy un consejo y es que utilicen la Fórmula 1. ¿Cuál es la posición final del auto si tenemos aceleración 2 metros por segundo? Ya. Tenemos velocidad inicial 0 metros por segundo. ¿Cuál es mi posición inicial? Puedo poner la bandera donde yo quiera. Entonces la bandera la voy a poner al inicio. Posición inicial va a ser 0 metros. Ya. Y yo quiero saber mi posición. Imaginemos ya las mujeres, ¿ok? No, mejor yo. Lo voy a hacer a los 6 segundos. Con tiempo igual a 6. Ya. Si yo quiero saber en qué posición está a los 6 segundos, entonces voy a utilizar la Fórmula 1. X0 va a ser 0. V0 va a ser 0. Por el tiempo, 6 segundos. Más la aceleración, 2. Sobre 2 por el tiempo, 6 segundos. Al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar esto? Esto me va a dar 36. Entonces, fíjate que después de 6 segundos el auto va a estar a 36 metros de la bandera. ¿Ok? ¿A qué distancia para los hombres va a estar después de 4 segundos? ¿Y a qué distancia va a estar para las mujeres después de 5 segundos? Ya, acá ya lo dijo Rodrigo, eran 16 metros. Y bien Navani, bien Patty, bien Elizabeth, 25 metros. Muy bien. Y los hombres, solo Rodrigo, el resto le llegó al Chompiras. Ya, ya bueno. Que la vida. ¿Cuál es la velocidad final del auto después de 10 segundos? Y para esto yo les recomiendo utilizar la fórmula número 2. ¿Ya? Ok. Entonces, para la fórmula número 2, yo quiero la velocidad final, ¿verdad? O la velocidad. ¿Cuál es la velocidad inicial? Mi velocidad inicial era 0 metros por segundo. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo lo voy a medir? En 10 segundos, ¿verdad? ¿Y cuál es mi aceleración? 2 metros por segundo cuadrado. Ya. Utilizando la fórmula 2. ¿Cuánto es la velocidad final? Están hombres y mujeres, ¿ah? Y otros. Otros. 20 metros por segundo. ¿Ya? ¿Alguien más que lo apoye? O que no lo apoye. ¿Qué fue con Paolo? ¿Qué fue con Jesús? Con Jesús. Paolo, bien, está respondiendo el llamado.
20 metros por segundo. Está bien, gente, muy bien, muy bien. 20 metros por segundo. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial era 0, más la aceleración que es 2 por 10 segundos, es igual a 20 metros por segundo. No se olviden de las unidades, que acá es muy importante. Ok, muy bien. Voy a guardar para no perder lo que hemos avanzado de apuntes. ¿Ya? Y ahora vamos a pasar a la otra fórmula. Vamos a decir que esta es la fórmula número 3. Voy a apuntarlo con otro color para saber que ya guardé. Ya. Para la fórmula número 3. Mira, hallar la posición si no conozco la aceleración. ¿Qué pasa si ahora la aceleración es desconocida? ¿Ya? Pues puedo utilizar esta fórmula, que es que la posición es igual a la posición inicial más el promedio de las velocidades. Esto acá es, fíjate, o velocidad media, ¿ya? Por el tiempo, ¿ya? Y esto tiene mucho sentido porque fíjate, yo voy a hacer acá una gráfica, ¿ya? Primero voy a hacer la gráfica de la aceleración. En estos ejercicios la aceleración es constante a través del tiempo. Ahora voy a hacer la gráfica de la velocidad. Si tenemos una aceleración constante y positiva, entonces la velocidad, imaginemos que empieza en cero, ya, va a ser creciente. Entonces al inicio, ¿no? La velocidad va a tener un valor y al final la velocidad va a tener otro valor. ¿Ya? Entonces, ¿tú qué haces con esta fórmula? En verdad, con esta fórmula lo que estás haciendo es decir, ¿sabes qué? Puedo analizar el movimiento como si la velocidad estuviera creciendo, o también puedo analizar el movimiento como si tuviera una velocidad promedio. ¿Ya? ¿Ya? Y date cuenta que es como si lo trataras como un MRU, porque lo que dices es, esta velocidad promedio es obviamente la velocidad final menos la velocidad inicial entre 2, más la velocidad inicial entre 2. ¿Ya? Y lo que estás haciendo es tratarlo como un MRU. Voy a borrar esto que me equivoqué. Porque lo que dices es que esto, la posición es la posición inicial más, como si fuera un MR1, la velocidad por el tiempo. ¿Ya? Y esto es lo mismo que decir, reemplazando, que la velocidad promedio es la suma de la velocidad inicial y final sobre 2, sobre 2 por el tiempo. ¿Ya ven? Sencillo. Y acá, esa era la fórmula 3. Fórmula 4. ¿Ya? Esta fórmula, en verdad, para hallarla, no es tan complicado. Lo que tienes que hacer eh, es juntar dos de las fórmulas de acá abajo, ¿ya? Y te va a dar la fórmula cuarta de acá. A ver si ustedes por su cuenta lo desarrollan, pero lo que tienes que hacer es básicamente juntar esta fórmula con esta. ¿Qué será, no? No, 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 miento, miento. No, miento, miento. Uy. Ya. Si tú juntas esta fórmula con esta, ¿ya? Lo que te va a dar de respuesta es la fórmula de arriba.
Entonces esta es básicamente la combinación de las dos. ¿Ya? No es tan difícil de probar, en verdad. Se los voy a dejar acá escrito. No importa si no me siguen la corriente, pero ya fácil después lo pueden analizar. ¿Ya? Si yo tengo la velocidad final, voy a empezar con la fórmula número 2. Si yo tengo la velocidad final, que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y yo quiero liberar el tiempo, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es voy a pasar a restar esto y voy a pasar a dividir la aceleración. La velocidad final, ¿ven? Es lo mismo, ¿ya? Tiempo es igual a la diferencia de velocidades entre la aceleración, ¿ya? Y esto lo voy a meter en mi fórmula número 3, ¿ya? Que yo tenía que la posición era la posición inicial más el promedio de las velocidades por el tiempo, pero el tiempo lo voy a reemplazar por velocidad final menos velocidad inicial. ¿Ya? Ahora voy a pasar a restar la posición inicial al otro lado y acá voy a multiplicar. Si yo multiplico la suma por la diferencia, lo que me va a dar es la diferencia de los cuadrados. ¿Ya? Si quieren lo multiplican uno por uno. Y abajo 2 veces la aceleración. ¿Ya? Y ya está. Voy a pasar 2 veces la aceleración ahí a multiplicar. Acá me sale velocidad final menos la, perdón, este era el cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado, y la voy a pasar al otro lado a sumar. Ay, y me sale velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la diferencia de la posición. Esta diferencia de posiciones, fíjense que es la distancia recorrida. La distancia recorrida. Y esa es la manera de hallar esta fórmula 4. ¿Ya? Ok, yo se las simplifico aquí. Este es un bonito cuadrito que encontré en internet. Cuando no tienes la distancia, puedes utilizar esta fórmula. Cuando no tienes la aceleración, puedes utilizar la fórmula de acá. Cuando no tienes la velocidad y cuando no tienes el tiempo. ¿Ok?